Y comenzamos en Colombia, donde las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina y los candidatos conservadores no solo están tratando de atraer votos y apoyos, sino también sobrevivir este proceso. Según Colombia 1, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han recibido amenazas de muerte. Y aunque el presidente colombiano Gustavo Petro denunció esta intimidación y prometió medidas para proteger a todos los candidatos, la amenaza es demasiado real. Y es que ni siquiera ha pasado un año desde que el candidato presidencial conservador Miguel Uribe Turbay fue asesinado en Bogotá, Colombia. Por eso no es sorprendente que Colombia haya caído 13 posiciones en el índice de democracia de la Economist Intelligence Unit. Se trata de la peor calificación en su historia. Ahora, entre 167 países, Colombia está en el puesto número 73 y es considerada un régimen híbrido. El representante republicano de Florida, Mario Díaz Balart, ha resaltado este deterioro desde hace bastante tiempo. Pero en vez de enfocarse en las distintas crisis de Colombia, el presidente de ese país, Gustavo Petro, viajó a España para asistir a una llamada cumbre de líderes progresistas que pues en realidad fue solo para quejarse de los Estados Unidos. La analista política conservadora de Colombia, Vanessa Vallejo, me acompaña para reaccionar y opinar sobre este tema. Vanessa, como siempre, bienvenida a Fox Noticias. Muchas gracias por la invitación. Vanessa, a pesar de los reportes de amenazas de muerte, el jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia de las Fuerzas Militares en Colombia, pues está diciendo que ninguna agencia de inteligencia colombiana tiene información real de planes de un atentado a candidatos. ¿Cuál es tu reacción sobre este hallazgo? Pues es una situación muy preocupante porque vemos las amenazas. Tenemos al expresidente Uribe, por ejemplo, diciendo que él tiene información de que las amenazas particularmente a la candidata Paloma Valencia vienen del ELN, pero del otro lado tenemos un gobierno del presidente Gustavo Petro que dice que no tiene información, que más o menos quiere tirar esto debajo del tapete. Y aquí pueden ser muchas cosas, puede ser incompetencia del gobierno colombiano, pero también puede ser que al gobierno colombiano, al presidente Gustavo Petro, de la gente que está alrededor de él, y por supuesto a las guerrillas les convenga que en Colombia se desate toda una crisis. Y incluso hay gente en Colombia que tiene miedo y que cree que está la posibilidad sobre la mesa de que Gustavo Petro cancele las elecciones con la excusa de que hay una crisis en Colombia. Entonces es un panorama muy incierto y muy peligroso, por supuesto, sobre todo estamos preocupados por las vidas de los candidatos a la presidencia como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Sumamente alarmante lo que nos estás comunicando, Vanessa. Ahora, ¿tú dirías que se está repitiendo la historia de violencia política que marcó décadas pasadas? Efectivamente, y yo creo que, digamos que lo que todo el mundo conoce acerca de Colombia es el periodo de Pablo Escobar. Y efectivamente Pablo Escobar llegó al Congreso, por ejemplo, pero hasta cierto punto Pablo Escobar era abiertamente conocido, después se conoció que era un narcotraficante, era perseguido. En este momento yo creo que la situación en Colombia es incluso más complicada que la época de Pablo Escobar, porque tenemos un gobierno que está si pensamos bien, si somos, digamos, generosos, está infiltrado, utilicemos la palabra infiltrado por las guerrillas, infiltrado por el narcotráfico, y si pensamos mal, diríamos que está directamente relacionado con el narcotráfico. Entonces es una especie de narcogobierno que todavía no se reconoce como narcogobierno, pero que efectivamente incluso el hijo de Gustavo Petro en cierto momento dijo que dineros del narcotráfico habían entrado a la campaña de su padre. Entonces es un momento muy difícil y que efectivamente nos recuerda esos peores tiempos de Colombia en la época de Pablo Escobar. ¿Crees que de alguna manera estas presuntas amenazas, este ambiente de tensión, de incertidumbre, de miedo, pueda llegar a influir en el resultado final de las elecciones? De muchas maneras puede influir el solo hecho de que ya, por ejemplo, la candidata Paloma Valencia tenga
miedo y temor por su vida y no pueda hacer una campaña tranquilamente, ya influye en los votos que ella pueda conseguir. Pero luego, de otro lado, Ujú. hay otras técnicas que utilizan estos grupos, como presionar, por ejemplo, en pueblos donde tienen el control, y decirle a la gente, votan por este candidato o aquí va a haber muertos. Entonces, efectivamente está ese miedo y ese riesgo de que todo este, digamos, narcotráfico en Colombia influya en las elecciones. Si la derecha se une, ¿cuán probable sería poder ganarle a Iván Cepeda? Porque de lo contrario, y eso es lo que comentan muchas personas también, es que se corre el riesgo de dividir ese voto y simplemente estar regalándole las elecciones a la izquierda. Pues afortunadamente lo que muestran las encuestas es que Iván Cepeda sí gana en primera vuelta, pero tiene una especie de techo que parece que no pudiera superar, por lo tanto eso siempre lo lleva a una segunda vuelta. En la segunda vuelta, pues el riesgo, las encuestas también muestran que en la segunda vuelta ganaría o Paloma o Abelardo de las Priellas si se enfrentan con Iván Cepeda, pero el riesgo ahí sí sería lo que tú dices, que de pronto en este Ujú. proceso haya gente que vote por uno de los dos candidatos de derecha y en la segunda vuelta no quiera salir a apoyar al que pase porque apoyaba al otro candidato, entonces al dividirse el voto Ujú. pueda sacar ventaja Cepeda, pero por eso es importante que de cara a la segunda vuelta todo aquel que no sea de izquierda se una y salga a votar. Sí, totalmente. Ahora, Petro salió diciendo, y cito textualmente, habrá una rebelión si Estados Unidos no replantea su política con Latinoamérica. ¿Qué piensas sobre estas palabras, Vanessa? Pues esto se puede tomar como una amenaza para Estados Unidos, pero sobre todo a mí lo que me parece increíble es que esta es la primera vez que yo veo a Gustavo Petro poner sobre la mesa que tiene miedo de que pueda terminar como Nicolás Maduro preso en una cárcel en Estados Unidos. Él sabe que la justicia americana tiene información sobre los dineros del narcotráfico rodeando su campaña y rodeando su gobierno. Analista conservadora de Colombia, Vanessa Vallejo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por este análisis. Buen día. Gracias. Gracias por la invitación.